Partido el señor a guerrear, es el marido engañado. Uno de los principales cronistas del siglo XII, Foucher de Chartres, lo dice directamente: entre las motivaciones que llevaban a los caballeros a la cruzada estaba la búsqueda de mujeres. Máxime cuando en ese momento el fuerte crecimiento demográfico produjo en la capa de la nobleza cantidad de jóvenes varones y mujeres. Entre las que seguían a los cruzados había prostitutas, pero en ocasiones había esposas. Aliénor de Aquitania aprovechó las cruzadas para engañar a su marido Luis VII. En cuanto a San Luis, no fue un marido ideal. Cuando su mujer Margarita de Provenza dio a luz en pleno desastre de su primer cruzada, tras haber llevado a cabo hábiles negociaciones para liberarlo, ni siquiera se tomó el trabajo de ir a visitarla. Al mismo tiempo, en ese clima un poco hipócrita, se desarrolla la idea de virginidad. El prestigio de las vírgenes ya había sido exaltado por el paganismo romano. Los cristianos retoman y promueven esa idea. En la sociedad europea occidental, hagamos a un lado Bizancio y Europa Oriental, que están bajo su férula, el culto de la Virgen María se impone a partir del siglo XII. La Virgen se ubica por encima de todos los santos que, en el curso de la Edad Media, se especializan. Uno supuestamente cura tal enfermedad u otra. Otro hace fecundas a las mujeres o salva del naufragio. La Virgen se vuelve mediadora de sabiduría y salvación, adquiere un nuevo estatus en la sociedad y no es indiferente que sea una mujer. También simboliza el triunfo de la maternidad, dándole un carácter místico y sentimental. Las madres, las que dan vida, adquieren prestigio fundamentalmente cuando, al disminuir la mortalidad infantil gracias a los progresos de la alimentación y la higiene, dan a luz a niños en buenas condiciones que llegan adultos. María permanece virgen en el matrimonio y Cristo es soltero. La condena de la sexualidad fue inaugurada por los romanos, que habían instaurado una suerte de puritanismo de la virilidad. Limitaron la vida sexual al matrimonio y condenaron el aborto. El cristianismo generaliza esta moral y le añade un nuevo motivo: la exigencia de pureza justificada por la cercanía del fin del mundo. San Pablo lo enuncia diciendo: os lo digo, hermanos, el tiempo se está acortando. En adelante, que quienes tienen mujer vivan como si no la tuviesen. Y algunos extremistas de la pureza llegan hasta castrarse. Esa es la gran novedad. La carne es un pecado, y todavía más, el pecado original es un acto carnal. El modelo monástico va a influir fuertemente sobre la mentalidad occidental. Ese es el aspecto más negativo del cristianismo. Esa doctrina va a justificar la represión de una gran cantidad de prácticas sexuales. La sexualidad se convierte entonces en lujuria, concupiscencia, fornicación, cosa que condena el sexto mandamiento, que dice: no fornicarás. La Alta Edad Media había retomado las prohibiciones del Antiguo Testamento: incesto, desnudez, homosexualidad, sodomía, coito durante la regla. El Eclesiastés es directamente antifeminista. El pecado comenzó por la mujer y por ella todos moriremos. En adelante el cuerpo es asimilado a un sitio de desenfreno, pierde su dignidad. Incluso la sexualidad se vuelve responsable de todos los males, y lo aprovechan para despreciar más a los campesinos, esos feos, esos iletrados, esos animales que no saben dominar sus malos deseos y se entregan al desenfreno, lo que justifica la servidumbre. Después de todo, si son esclavos de la carne, merecen ser esclavos de los señores. También se cree que enfermedades como la lepra y la peste se deben a una sexualidad culpable. Se suponía que la fornicación se mostraba en la superficie del cuerpo. El obispo Cesario de Arles lo proclama en un sermón y dice: por lo general,
Todos los leprosos nacen no de hombres sabios que conservan su castidad en los días ordinarios y las festividades, sino sobre todo de los zafios que no saben contenerse. Y esta condena vale también y sobre todo para las parejas casadas. Sí, el matrimonio es la víctima mayor de esta moral antisexualidad. Se lo considera como un mal menor, pero también él está marcado por el pecado, la concupiscencia que acompaña el acto sexual. En la primera mitad del siglo XII, el teólogo Hugues de Saint-Victor llega a decir lo siguiente: como el acoplamiento de los padres no se realiza sin deseo carnal, la concepción de los hijos no se hace sin pecado. Se redactan listas de prohibiciones donde la condena de la carne es omnipresente y a las que deben someter sus prácticas sexuales las parejas casadas. Por cierto, es probable que no las siguieran al pie de la letra, pero pese a todo la sexualidad sigue siendo culpable y el placer censurable. ¿Qué mejor barrera instituir entre clérigos y laicos que la de la sexualidad? En lo sucesivo se separan a los puros de los impuros. Los clérigos no deben derramar ningún líquido impuro, ni esperma ni sangre. Los laicos deben esforzarse por canalizarlos. Por eso la Iglesia, inspirada en el espíritu monacal, se convierte en una sociedad de solteros y encierra a los laicos en su modelo del Evangelio. El matrimonio monogámico, indisoluble y sin embargo mancillado por el pecado. Un control semejante de la vida sexual de las parejas casadas pesa gravemente sobre la vida cotidiana de los hombres y las mujeres de ese tiempo y provoca consecuencias múltiples sobre la demografía, las mentalidades y las relaciones entre los sexos. La condena de la carne y la pasión es también la del cuerpo. A partir de ese momento, éste se va a convertir en objeto de repulsión, lo que también es un capítulo contradictorio. En la sociedad medieval, la tensión entre la glorificación del cuerpo y su humillación es extrema. Por un lado, el Papa Gregorio el Grande declara que el cuerpo es la abominable vestimenta del alma. Por el otro, los cuerpos deben resucitar al final de los tiempos y a menudo se representa a Adán y a Eva desnudos. Durante la Edad Media, pues, el cuerpo oscila entre la decadencia y la gloria. Cierta cantidad de clérigos y teólogos sintieron esta contradicción y aludieron a ella en sus sermones. Por otra parte, eso subsiste todavía en el ritual de nuestros funerales. El desfile de los fieles va a exaltar el cuerpo que luego pondrán bajo tierra, donde será presa de los gusanos antes de resucitar. Pero a partir de la Edad Media, la representación de la mujer desnuda cuyos senos y sexo muerden las serpientes va a comenzar a obsesionar el imaginario sexual de Occidente. La irrupción del purgatorio en las creencias cristianas medievales es tan importante como la abolición de la pena de muerte en el mundo actual. Está hecho para salvarse del infierno, en el que realmente se creía. Permite que los vivos intercedan en favor de los pecadores. El purgatorio es la esperanza. Entre los sobrevivientes a los que el purgatorio puede salvar están los usureros y, en efecto, los fornicadores. Se conoce la anécdota de esa monja que había hecho el amor con un monje y había tenido un niño. Se aparece a su familia algún tiempo después de su muerte y se queja. ¿Por qué no oran por mí para sacarme del purgatorio? ¿Por qué no hacen decir misas? Estupefacta, la familia responde: nunca hubiéramos pensado que puedas estar en otra parte que del infierno. Entre otras cosas, el purgatorio salva a la sexualidad, pero no a las prácticas ilícitas siempre condenadas con el infierno. Así, la homosexualidad, que por lo menos hasta el siglo XII se había beneficiado de cierta indulgencia de la Iglesia, se vuelve casi herética. En historia, tenemos que admitir que cosas contradictorias pueden cohabitar. En la Edad Media, el amor produjo libertades y opresiones, y la sexualidad no es uno de los campos más tolerantes ni más iluminados de la Edad Media. El modelo literario del amor cortés todavía en nuestros días se encuentra en la galantería, que es el usual ejercer para con las mujeres. En todo caso, esta moral cristiana de origen monástico
que reprime la sexualidad va a perdurar durante largos siglos y tener un gran peso sobre nuestras mentalidades. En este sentido, todos nacimos en la Edad Media, tanto para lo peor como para lo mejor. La bruja Tefi, en edición, Bemol Alfar, quien les habla, en locución.